del diagnóstico diferencial de debilidad muscular, de lo que es fatiga, de la localización de la lesión y luego de la etiología de la lesión y luego de las miopatías inflamatorias. ¿Ya? La pérdida de la fuerza o del control de los músculos voluntarios suele describirse como debilidad y ese término es utilizado para describir una simple fatiga o verdadera falta de fuerza. O sea, la debilidad implica muchas cosas, no solo, ¿qué se llama? Una cuestión, la parte muscular, sino también varias cosas, ¿no? Hay una verdadera debilidad muscular, que es la incapacidad para realizar una tarea desde el primer momento y una sensación de agotamiento que puede ser tanto físico como mental. Entonces, hay que diferenciar esto. Y estas son las causas de ese agotamiento o astenia o fatiga, donde en realidad no hay una debilidad muscular real. Por ejemplo, hay causas psiquiátricas como la ansiedad, eh, por ejemplo, personas que tienen alteraciones de depresión, por ejemplo, personas que están sobrecargadas psicológicamente, alteraciones del sueño, por ejemplo, ustedes que ahorita están trasnochando, se sienten débiles, con falta de fuerza muscular, algunos medicamentos como los beta bloqueadores, antihistamínicos, la fibromialgia de esa sensación de fatiga, sienten que les falta fuerza, ¿ya? El hipotiroidismo, la diabetes, hay varias otras enfermedades que pueden producir esa sensación de agotamiento, por ejemplo, la anemia ferropénica, eh, la insuficiencia cardíaca. Hay varias causas de esta sensación de agotamiento que en realidad no producen una debilidad muscular verdadera, pero sí hay una astenia o una falta, una sensación de debilidad, pero sin falta de fuerza muscular. Cuando uno explora la debilidad muscular, tiene que ver realmente si hay debilidad o no, o simplemente, como les había indicado anteriormente, es una sensación de agotamiento. La sensación de agotamiento es subjetiva y cuando uno corrobora que es falta de fuerza muscular, tiene que ver y tiene que puntuar, ¿ya? Si no hay nada de movimiento ni contracción, o sea, la fuerza muscular es cero, el paciente está planchado, o sea, la mano, por ejemplo, está sin nada de movimiento ni contractura. Cuando solo hay contracción y no existe nada de desplazamiento, es grado 1. Cuando hay algo de desplazamiento, pero sin vencer la gravedad, grado 2. Cuando se vence la gravedad, ahí es el grado 3. Cuando alguien puede ya levantar un poquito la mano, es grado 4. Cuando hay debilidad y se vence la gravedad, pero vence la resistencia, es el grado 5 de debilidad, ¿verdad? Estos son los diferentes grados de debilidad muscular. Ténganlo como una idea general. No les voy a preguntar el grado 1, grado 2, grado 3. Simplemente acuérdense que el grado 0
es el grado donde apenas la persona contrae el músculo, pero no logra desplazamiento, ¿ya? Y en algún momento los diferentes grados es cuando la persona contrae y puede vencer la gravedad, o el grado 5 puede contraer y logra elevar eh, y vencer la gravedad. Ahora, luego de ver si el paciente tiene debilidad, tiene que ver si la debilidad es generalizada en los 4 miembros, o por ejemplo, la debilidad muscular es, en, por ejemplo, una paresia de los miembros inferiores. Por ejemplo, eso es una paresia, o es una hemiplegia. Una hemiplegia es cuando la mitad del cuerpo está paralizado. Entonces ahí no estamos hablando de una debilidad generalizada, estamos hablando de una falta de fuerza de la mitad del cuerpo, o de la cintura para abajo, o de los miembros superiores, ¿verdad? Si es generalizada o no es generalizada. Si no es generalizada, si es simétrica o no es simétrica. Si es asimétrica o es simétrica. Y si la debilidad es simétrica, o perdón, generalizada, si es distal o es proximal. Por ejemplo, si hay más debilidad a nivel de la cintura pélvica o escapular, o es a nivel de las manos la debilidad, ¿verdad? Entonces, todas estas características de la debilidad uno tiene que ir viendo. ¿Cuál es la vía del movimiento? La vía del movimiento comienza con la primera motoneurona, que está a nivel de las células piramidales a nivel del cerebro, ¿verdad? La segunda motoneurona está a nivel de la médula espinal. Y la tercera motoneurona la segunda motoneurona está en el asta anterior, y luego de la segunda motoneurona está el nervio periférico, raíz y nervio periférico. Y luego del nervio periférico está la unión neuromuscular, y luego de la unión neuromuscular recién viene el músculo. Entonces es a nivel de cualquiera de estos lugares que se puede producir la lesión. Por ejemplo, motoneurona superior, están las células piramidales. Entonces ahí, ¿qué es lo que uno va a tener? Va a tener las diferentes manifestaciones, de la debilidad muscular con características de las células piramidales. ¿Y qué características va a tener? Son las del primera motoneurona. Usualmente hay, como van a ser a nivel periférico, perdón, a nivel central de la primera motoneurona, va a haber una hemiplegia o una hemiparesia facio-braquio-crural de un lado. Es muy difícil de que solo haya lesión a nivel bilateral de la primera motoneurona. Son signos de primera motoneurona: la rigidez, la hipertonía, la hiperreflexia. Son datos de primera motoneurona, ¿verdad? En segunda motoneurona, acuérdense lo que pasa en la segunda motoneurona cuando, por ejemplo, alguien tiene un accidente y daña la médula espinal. Ahí hay flacidez, atonía, arreflexia, y además hay fasciculaciones.
atrofia muscular. Entonces, ¿qué enfermedad puede dañar en forma difusa la primera y la segunda motoneurona? La esclerosis lateral amiotrófica, ¿verdad? Y hay diferentes formas de esclerosis lateral amiotrófica. Entre las esclerosis esclerosis laterales amiotróficas están las esclerosis laterales amiotróficas, por ejemplo, que atacan principalmente primera motoneurona, las que atacan principalmente segunda motoneurona. Entonces, hay algunas que se manifiestan inicialmente con mucha manifestación de primera motoneurona, o sea, con mucha rigidez, mucha hipertonía, mucha hiperreflexia. Hay otras que al revés van a tener mucha arreflexia, atonía, uh, mucha, mucha fasciculación. Entonces, estas son causas de debilidad muscular. Alteración en primera, en segunda motoneurona. Luego de la segunda motoneurona tenemos la raíz, está el nervio periférico. ¿Quién daña el nervio periférico? Ahí básicamente existe una enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que daña nervio periférico? El Guillain-Barré. Entonces, ¿qué va a producir el Guillain-Barré? Produce arreflexia, produce es una parálisis ascendente arrefléxica, donde es el nervio periférico, fíjense acá, el que se va a dañar. Entonces, la debilidad muscular puede estar dada por lesión de primera motoneurona, lesión de la segunda motoneurona a nivel del asta anterior, lesión de nervio periférico. ¿Quién daña nervio periférico en forma difusa? Básicamente pueden ser algunos tóxicos como el botulismo, el síndrome de Guillain-Barré. El Guillain-Barré va a producir arreflexia, va a producir todos los síntomas de segunda motoneurona. Todas estas enfermedades, si se dan cuenta, no producen compromiso de esfínteres. Son netamente motoras. Y posteriormente, en la vía motora, ¿qué tenemos? La unión neuromuscular. ¿Y qué enfermedades van a producir lesiones a nivel neuromuscular? La miastenia grave, la miastenia gravis. La miastenia gravis va a ser una enfermedad, como ya hemos visto antes, donde hay anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, donde hay una alteración en el receptor de acetilcolina. Acá el nervio va a descargar su acetilcolina y como el receptor de esa acetilcolina va a estar con anticuerpos, no va a haber paso del impulso nervioso. Por lo tanto, la unión neuromuscular no va a dejar paso al impulso nervioso y se va a producir la debilidad muscular. Me había equivocado anteriormente, la toxina botulínica no produce alteración a nivel del nervio periférico. La toxina botulínica produce una lesión a nivel de la unión neuromuscular. La toxina botulínica lo que hace es impedir que ¿qué se llama? Los gránulos de acetilcolina se acoplen a su membrana y posteriormente se liberen a nivel de la hendidura neuromuscular. Ese es el mecanismo de daño de la toxina botulínica. Entonces, es a nivel neuromuscular que produce el daño la toxina botulínica.
al igual que el Eaton-Lambert. Si se dan cuenta, hay enfermedades que son presinápticas, o sea que bloquean la unión neuromuscular antes de la liberación de la acetilcolina, como el Eaton-Lambert, la toxina botulínica, y hay otras enfermedades que van a bloquear luego de la liberación de la acetilcolina. Esas se llaman postsinápticas. ¿Les queda claro hasta acá? Sí, doctor, está Alejandro. claro. Entonces, les vuelvo a repetir. Cuando uno como médico ve a un paciente con debilidad muscular, tiene que ver si es realmente debilidad muscular o si tiene una sensación subjetiva de agotamiento o cansancio físico o mental. Es lo primero que tiene que ver. Y una vez que ha visto que es una verdadera debilidad muscular, tiene que ver el grado de debilidad muscular. Y una vez que ha visto que es una verdadera debilidad muscular y ha puesto el grado, tiene que ver si es generalizada o es localizada, si es simétrica o asimétrica, si es distal o proximal, ¿verdad? Y luego de eso tiene que ver dónde está localizada la lesión. Si es a nivel de la primera motoneurona, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la corteza, el área motora, el área 4. Ahí hay hiperreflexia, hay rigidez, hipertonía, hay Babinski, etcétera, etcétera. O si es a nivel de la médula espinal, en el asta anterior. En el asta anterior hay, que se llama lo contrario de la primera motoneurona. Hay flacidez, hay arreflexia, hay, hay fasciculaciones. Y la vía motora continúa. Luego de la médula salen las raíces nerviosas y sale el nervio periférico. Y el nervio periférico tiene el axón y tiene la vaina de mielina. Y hay enfermedades que afectan el axón, hay otras que afectan la vaina de mielina. ¿Quién afecta axón y puede también afectar vaina de mielina? Es el Guillain-Barré, básicamente, ¿verdad? Entonces el Guillain-Barré está metido acá. El Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que destruye la raíz o el nervio periférico. Luego del nervio periférico tenemos la unión neuromuscular, ¿verdad? Y en unión neuromuscular, ¿qué tenemos? Antes de liberar los gránulos de acetilcolina, llamamos presináptica. Ahí tenemos el Eaton-Lambert, que es alteraciones en los canales de calcio. Tenemos también la toxina botulínica, que evita el acoplamiento de los gránulos de acetilcolina con la membrana. Es un bloqueo de algunas proteínas. Y tenemos postsináptica como la miastenia gravis, que es un anticuerpo antirreceptor de acetilcolina. Y posteriormente, ¿qué tenemos? Tenemos acá ya el músculo. ¿Y qué tenemos en músculo? Tenemos varias enfermedades a nivel muscular. A nivel muscular mismo tenemos varias enfermedades. Fíjense, muchachos, tenemos las miopatías inflamatorias, que es de las que vamos a hablar en reumatología. Tenemos las distrofias musculares, como por ejemplo, las ligadas al cromosoma X, otras distrofias musculares congénitas, la atrofia espinal, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de enfermedades congénitas como, por ejemplo,
alteraciones en los túbulos de, del miocito, enfermedades metabólicas como por ejemplo los transportadores de glicógeno, alteraciones mitocondriales, etcétera, etcétera. Hay una serie de enfermedades raras a nivel muscular y otras que son mucho más comunes, por ejemplo, la miopatía por el hipo o el hipertiroidismo, la miopatía por el hiperparatiroidismo, la miopatía por corticoides, por ejemplo. Paciente que está recibiendo corticoides puede tener una debilidad muscular muy marcada y eso se debe a, ¿qué se llama? Al uso de corticoides. Y el paciente está muy débil, con falta de fuerza muscular. ¿Y por qué es esto? Por uso de corticoides. Entonces, nosotros cuando hablemos de reumatología nos vamos a dedicar solo a hablar de miopatías inflamatorias. Entonces, estamos acá, ¿verdad? En esta zona, miopatías inflamatorias. ¿Qué es la miopatía inflamatoria, muchachos? La miopatía inflamatoria es una enfermedad autoinmune inflamatoria que afecta al músculo estriado. No afecta al músculo liso. Puede afectar incluso miocardio. Resulta y produce una debilidad simétrica, proximal generalmente, de hombro, de cintura pélvica y cintura escapular, principalmente. O sea, la debilidad es de hombros y de cintura pélvica. O sea, es una enfermedad autoinmune órgano no específica. Principalmente afecta al músculo. El tejido blanco más importante es el músculo, pero también puede afectar piel, también puede afectar el pulmón, puede afectar otros órganos. La incidencia es 1 en 100,000 habitantes. La edad de presentación más frecuente es entre los 10 y 15 años y la otra edad de presentación es entre los 45 y 60 años. O sea, hay una presentación bimodal. Hay dos edades de presentación. Luego, la relación según sexo es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Hemos visto una miopatía inflamatoria, ¿verdad? En consulta. Adriana Alejandra. Sí, doctor, hemos visto. Entonces, clínicamente, el paciente se presenta con debilidad muscular, proximal, simétrica. Esto es patognomónico de esta enfermedad. ¿Cómo lo refiere el paciente? El paciente nos indica de que le cuesta levantarse de la cama, le cuesta, estando echado, sentarse, estando sentado, le cuesta pararse, le cuesta levantar los brazos y sacar las cosas que están arriba, se le caen las cosas que están puestas arriba. ¿Entendido? No afecta los músculos de la cara, por si acaso, y no afecta los músculos oculares, a diferencia, a diferencia de la miastenia gravis, cuya característica muy peculiar es que afecta los músculos oculares. En la miastenia gravis, una de las características es de que el paciente siente que los párpados se le caen. Entendido, no hay afectación de los músculos faciales u oculares. El cuello, sí afecta el cuello y la faringe. Entendido. Hay un 10 a un 30% de estos pacientes
que no tienen compromiso del músculo y tienen mucho compromiso de piel y tienen mucho compromiso a nivel pulmonar. A esto se les llama miopatía amiopática, o sea, se llama dermatomiositis amiopática. O sea, hay un componente cutáneo o un componente pulmonar, pero sin compromiso muscular. Miren, acá tenemos característicamente el rash heliotropo. Es un color violáceo de los párpados. Es un rash malar fotosensible. También tenemos el signo de la B, el eritema en alas de mariposa, también muy parecido al lúpico. Este es el signo de la manta. Es justo en el área fotosensible. En manos se presentan las pápulas de Gottron. En los nudillos, fíjense, este es el nudillo, este es el no nudillo. El lupus generalmente produce un eritema interfalángico acá, al medio de los nudillos, mientras que la dermatomiositis es en los nudillos y produce unas manos ásperas, hiperqueratósicas. Eso se llama manos en mecánico. También puede producir lo que se llama calcinosis y puede producir vasculitis. Acá tenemos las calcinosis. Fíjense, estos puntitos blancos son calcificaciones. Estas son las manos de mecánico. ¿Se acuerdan? Hemos visto, ¿verdad? También en algún paciente las manos de mecánico. ¿Hemos visto o no hemos visto, Alejandra? Hemos visto, doctor, incluso sus radiografías igual pudimos ver. Acá tenemos radiografías de tórax de los pacientes que tienen miopatía. Fíjense, y esta tomografía produce una neumopatía intersticial que va a llevar a la fibrosis pulmonar. ¿Entendido? En un 30 a 50% de los pacientes. Fíjense, esta es la clasificación histológica. Este es el perimicio y este es el endomicio. Antiguamente se decía dermatomiositis es con compromiso cutáneo. Paciente que tenía debilidad muscular y compromiso de piel era un paciente con dermatomiositis. Paciente con debilidad muscular sin compromiso de piel era una polimiositis. Esa era la clasificación antigua. ¿Les queda claro? Actualmente el diagnóstico es histológico. ¿Entendido? Dermatomiositis, el compromiso es acá, en el perimicio. Fíjense, esta zona es la inflamada. El perimicio. Y es un CD4 el que va a inflamar. ¿Sí? Está lejos, para que se acuerden, lejos del haz muscular. Entonces, ¿quién va a atacar? Va a ser otra célula y por lo tanto va a ser un CD4 el que va a ir regulando ese ataque. No va a estar directamente metido al lado del músculo. Esa es la dermatomiositis. La polimiositis está metida acá adentro. Es endomicial. Entonces, ¿quién ataca directamente? El CD8. Para que se acuerden. Entonces, ¿les queda claro? Entonces, este es el endomicio. Acá hay un ataque del CD8 y es la polimiositis. Estos son los componentes de las miopatías inflamatorias. Polimiositis, dermatomiositis, las miositis por
estatinas, que ahora se llaman miocitis necrotizantes, las miocitis por cuerpos de inclusión. Esta es la clasificación general, ¿ya? Las miocitis por necrotizantes por estatinas, antes se llamaban por estatinas porque eran básicamente producidas por la atorvastatina, la rosuvastatina, eran pacientes que estaban utilizando medicamentos para la elevación del colesterol, para la dislipidemia, para la hipercolesterolemia, pero se ha visto que hay otros medicamentos que producen también estas miopatías por eh, estas miopatías necrotizantes. Ejemplo de eso, la semilla de la India. Hay mujeres que están tomando, o pacientes que están tomando, no solo mujeres, eh, esta semilla de la India para adelgazar, y cuando toman esta semilla de la India, hacen una miopatía necrotizante terrible y se mueren por miopatía necrotizante. La miopatía por cuerpos de inclusión, como vamos a ver, característicamente, a diferencia de esta y de esta y de esta, produce una miopatía con debilidad distal, no es proximal, es distal. Y esta es una paraneoplasia. Siempre está de por medio el cáncer y se presenta generalmente en personas mayores. Es la menos frecuente. Acá vamos a hablar al revés, primero de la miopatía por cuerpos de inclusión. Fíjense, este es el haz muscular y dentro del haz muscular, dentro del mismo músculo, fíjense, hay como basureros. Estos son los cuerpos de inclusión dentro del mismo músculo. Doctor, no se ven los cuerpos de inclusión. Se ve otra diapositiva. Esos son los cuerpos de inclusión. ¿Ven? Este es el haz muscular, este es el haz muscular, este es un haz muscular y dentro del haz muscular está el cuerpo de inclusión. ¿Ahora se ve? Está No en se la misma ven. diapositiva anterior, doctor. Sí, está en una diapositiva que está puro letras, doctor. No se ve la imagen. Ahora, Tampoco, doctor. ya muchachos, estamos a tiempo de... Mañana vamos a continuar entonces. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no, doctor. Estaba todo claro. Entonces, lo más importante hasta acá, cuando uno habla de miopatías, es saber de que el paciente siempre va a estar con debilidad. En todo, si es una miopatía inflamatoria o es metabólica, básicamente. Por ejemplo, una hipocalemia produce debilidad muscular, o si es otra causa de debilidad muscular. Y si es inflamatoria, es una dermatomiositis, es una polimiositis, es una miopatía necrotizante o una miopatía por cuerpos de inclusión. Y mañana hablamos de las miopatías inflamatorias. Listo, entonces. Hasta mañana, doctor. Gracias.